Bogotá, un excelente cirujano ortopedista, artroscopista, dedicado también a la atención y él nos tratará un tema muy interesante que es el dolor patelofemoral en deportistas. Es una patología muy común, pero también en ocasiones no tan difícil de diagnosticar, pero sí difícil de tratar. Muchas gracias, doctor Luis Fernando. Bienvenido. Buenos días. Para mí es un honor ser convocado a este importante evento. Gracias, José, y siempre un placer estar acá en este bello país. Este es un enfoque conceptual del dolor patelofemoral. Es un análisis de la fisiopatología y un enfoque diagnóstico. Lo primero que vamos a hacer es una ubicación conceptual en cuanto a de qué vamos a hablar. Y vamos a hablar específicamente de los síndromes de dolor patelofemoral, o sea, aquellos pacientes que se presentan con el típico dolor anterior de rodilla. No nos vamos a referir a la artrosis patelofemoral aislada ni a la inestabilidad patelofemoral. Entonces, estos pacientes que presentan con dolor anterior de rodilla se pueden encasillar dentro de lo que conocemos como los síndromes de dolor patelofemoral. Y gran parte de este análisis podría ser acá, está basado en el consenso de la Sociedad Europea de Artroscopia y Cirugía de Rodilla, de la ESCA, que fue publicado en el 2010 en el congreso que ellos tienen anual. Se habla del dolor patelofemoral como la primera noticia de la ortopedia. Yo no creo así, más bien pienso que si tenemos un enfoque ordenado, juicioso, y tenemos en cuenta la multicausalidad del dolor anterior de rodilla, podemos llegar a aproximaciones bastante buenas de los pacientes. En los años 60 se consideraba la condromalacia patelar como causa de dolor anterior de rodilla, pero rápidamente se abolió ese concepto, ya que no tiene valor diagnóstico ni terapéutico o pronóstico del dolor patelofemoral, y empezó a aparecer el malalineamiento patelofemoral como una causa clara de dolor anterior de rodilla. Y vienen a partir de los 70 todas estas publicaciones de autores que todos ustedes conocen con las mediciones y evaluaciones del alineamiento patelofemoral. ¿Qué es entonces el malalineamiento patelofemoral? La definición es una normalidad en el tráqueo patelofemoral que se puede caracterizar por desplazamiento patelar lateral, inclinación patelar lateral o la combinación de las dos anteriores. Y una variante del mal alineamiento patelofemoral son los síndromes de hiperpresión lateral, que es una variación que se caracteriza por una retracción severa aislada del retináculo lateral. Anatómicamente, el mal alineamiento patelofemoral se refiere a una mala posición de la rótula sobre el fémur, que puede estar ocasionado también por una mala posición de la rodilla con relación a la extremidad inferior con afectación patelofemoral, como es el caso de las malrotaciones femorales de la antetorsión femoral. Pero el malalineamiento patelofemoral óseo no siempre implica malalineamiento patelofemoral cartilaginoso. Eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso fallan muchos realineamientos y se llevan a las sobrecorrecciones. Entonces el malalineamiento ha sido aceptado desde los años 70 como una causa clara de dolor patelofemoral. De ahí surge que múltiples cirugías se han diseñado para corregirlo. Pero recientemente se cuestiona el malalineamiento patelofemoral como causa única de dolor, ya que no todos los malalineamientos patelofemorales causan dolor, ni todos los síndromes de dolor patelofemoral tienen malalineamiento patelofemoral. Luego empezamos a ver una multicausalidad. ¿Por qué duele el malalineamiento? El malalineamiento duele por una sobrecarga cíclica de los tejidos blandos y una sobrecarga ósea. Es por eso que el malalineamiento patelofemoral típicamente duele más con el deporte, y a pesar de que sea asimétrico puede presentarse con dolor unilateral. Luego tiene que haber un factor coadyuvante, no es solo el malalineamiento, sino que tiene que haber un factor de sobrecarga. Entonces, el malalineamiento patelofemoral no explica todas las variantes de dolor patelofemoral, como por ejemplo el dolor en reposo o el dolor nocturno en los pacientes que se presentan con una hiperpresión patelar aislada, que son estas rótulas negras que se ven en la camografía, sin malalineamiento, otra causa de dolor.
Y surge acá un segundo factor que se va a combinar con el malalineamiento para causar síndromes de dolor patelofemoral. Y surgen con la teoría de Scott Dyer desde los años 90 de la pérdida de la hemostasia de los tejidos blandos o óseos en la región peripatelar puede ser tal vez más importante en la génesis de síndrome de dolores patelofemoral que las mismas características estructurales y biomecánicas. Y esta gráfica simplemente lo que muestra es que en la medida en que se incrementan las cargas sobre el mecanismo extensor, pasamos de zona de homeostasis a zona suprafisiológica y al daño estructural. Y si nos vamos, por ejemplo, al hueso subcondral, al tejido óseo, cuando empieza a sufrir sobrecargas, vamos a pasar de un hueso normal a una remodelación normal, a una acelerada a la fatiga, y aquí empieza a aparecer dolor y empiezan a aparecer signos en los estudios funcionales como la gamografía ósea antes de que haya cambios radiológicos. Todo esto lo que nos lleva es que a pensar es que no solamente contribuye al dolor del malalineamiento, sino también la sobrecarga articular con variaciones de intensidad y duración de actividad, y esto influye básicamente sobre el hueso subcondral que tiene una alta inervación. Influyen las posiciones en el deporte, errores en el entrenamiento y también las contracturas sin flexión que aumentan la reacción patelofemoral. Luego, este es un factor complementario para la génesis del dolor patelofemoral. ¿Qué hemos aprendido del malalineamiento? Que el malalineamiento per se no es un factor desencadenante de síndrome de dolor patelofemoral y que la toma de decisión quirúrgica con evaluaciones radiológicas solamente puede generar malos resultados. Hay que evaluar otras causas como los patrones de marcha y las causas de ejercicio en los entrenamientos. Lo otro que hemos aprendido es que no hay una correlación entre la alineación radiológica y el resultado clínico. Este paciente tuvo una buena corrección inicial, después perdió la corrección, sin embargo seguía asintomático. Lo que quiero llamarle la atención con esto es que los realineamientos son mal llamados realineamientos rotulianos. Deberían llamarse más bien reorientadores de vectores de carga, porque lo que hacemos es cambiar las cargas, todos los vectores de fuerza sobre el mecanismo extensor para tratar de recuperar la homeostasis. Es por esto que de este consenso sale esta cifra: el 91% de los síndromes de dolor patelofemoral mejoran con medidas conservadoras. Hay un tercer coayudante del dolor patelofemoral, que son las adaptaciones de la marcha en los síndromes de dolor patelofemoral. Es así como, por ejemplo, los descensos en escaleras. Los pacientes con dolor anterior de rodilla tienen una disminución de contracción del mecanismo extensor para disminuir la presión patelofemoral, lo cual lleva a una contracción excéntrica de isquiotibiales que puede producir dolor posterior en la rodilla. Es por eso que los dolores anteriores de rodilla también pueden doler atrás en el hueco popliteo. Y el paciente con dolor anterior de rodilla, cuando camina en plano, hace una reducción del momento extensor en la fase de despegue de la marcha, que le puede dar una falsa sensación de inestabilidad de la rodilla. Entonces, los pacientes con dolor anterior de rodilla también pueden manifestar sensación de inestabilidad. Luego tenemos ya 3 factores que pueden coexistir para producir síndrome de dolor patelofemoral: malalineamiento, sobrecarga y los mecanismos compensatorios del dolor como generadores de síntomas, o sea, las adaptaciones que hacen los pacientes durante las diferentes fases de la marcha. Y este es un cuarto componente de los síndromes de dolor patelofemoral, que son el modelo neural, y nos muestra cómo en el retináculo lateral hay cambios en los patrones de inervación que producen dolor patelofemoral. El dolor también se puede generar en el retináculo medial, en la grasa retropatelar, en la sinovial y en el hueso subcondral. Y los estudios hechos por Sanchís en España han mostrado cambios morfológicos neurales en el retináculo lateral con neuromas, degeneración mixoide neural y una hiperinervación del retináculo lateral con proliferación de axones nociceptivos de localización perivascular, lo que nos habla de episodios de isquemia que se relacionan con la sobrecarga, lo cual quiere decir que todo se va integrando: malalineamiento, sobrecarga, adaptaciones de la marcha y alteraciones histológicas neurales como generadores de dolor patelofemoral, y de esta manera integramos la fisiopatología de los síndromes de dolor patelofemoral: malalineamiento, alteración de hemostasia por sobrecarga, ya sea en el entrenamiento o en el deporte, mecanismos compensatorios de dolor generadores de síntomas, las adaptaciones de la marcha y las alteraciones neurales y humorales. Esos 4 componentes arman la fisiopatología de estos síndromes, nos ayuda para el diagnóstico y obviamente nos ayuda para el tratamiento. ¿No se puede decir cuánto llevo que este reloj no lo entiendo? No está, no. Lo llevo voy para 10 minutos, ¿verdad? Sí. Ok. El enfoque diagnóstico en la historia clínica es muy importante, y en verde vamos a ver
lo que correspondería a los síndromes de dolor patelofemoral. Cuando estamos interrogando a los pacientes, debemos tipificar el dolor para que corresponda, para encasillarlo dentro de este síndrome. En el dolor anterior de rodilla, generalmente el dolor es difuso, anterior y bilateral. En cuanto a la intensidad, es leve a moderado, generalmente no es un dolor intenso. La frecuencia es variable. Cede típicamente con el reposo. Hay una variante y es cuando aumenta con el reposo, es la hiperpresión patelar pura. Y con la actividad física, el dolor anterior de rodilla típico aumenta el dolor. Se pueden presentar crepitaciones durante la actividad de flexión al incorporarse, sensación de inestabilidad o debilidad por los mecanismos compensadores del mecanismo extensor, y puede haber inclusive dolor en la parte posterior por los que les hablaba también anteriormente. Es muy importante ver la alineación del paciente en bipedestación, los patrones de marcha, para poder identificar los componentes rotacionales y angulares que puede tener ese mecanismo extensor. Empezamos con la evaluación del paciente en crono, para evaluar la rotación de las caderas y evaluar la retracción del recto anterior, que es un factor muy importante generador de dolor y que debe ser manejado. Evaluamos el paciente supino, el arco de movilidad de las caderas, trofismo del cuádriceps, midiéndolo a 10 centímetros del borde superior de la patela, arcos de movilidad, y es muy importante evaluar la retracción de fascia lata e isquiotibiales, que claramente esta jovencita no la tiene. El crépito patelar, la movilidad patelar y la evaluación del retináculo lateral o de la retracción retinacular lateral. El ángulo Q como factor generador de mayor movilización de la rótula lateral. Palpar siempre el tendón patelar. Típicamente para la tendinitis patelar, cuando duele en extensión y cede en flexión, en este punto podemos estar más bien ante una tendinitis patelar. Palpar las bursas, obviamente evaluar la estabilidad ligamentaria, y ojo que hay un patrón de presentación del dolor anterior de rodilla, que son los pacientes con lesión crónica del ligamento cruzado posterior y esquina posterolateral que no han sido diagnosticados. Su primer síntoma puede ser un dolor anterior de rodilla por la caída tibial y la hipertensión patelar. Y obviamente la evaluación meniscal y de las otras estructuras. Siempre evaluamos los pies para ver alteraciones del apoyo que generen problemas sobre el mecanismo extensor, como es el caso del pie plano o algo rodado. Y tengamos en cuenta los diagnósticos diferenciales: la artrosis patelofemoral, la inestabilidad patelofemoral, la hiperpresión patelar pura, la sinovitis, como la sinovitis vellosa nodular, las plicas sinoviales. Ojo con esto, el dolor irradiado del lumbar de cadera. Todos conocemos rodillas operadas 2 y 3 veces que tienen son artrosis de cadera o síndrome de pinzamiento de la cadera. Tendinitis patelar, lesiones condrales patelares postraumáticas. La osteochondritis disecante de la patela es rara, pero existe. La rótula bipartita y granulomas y hemangiomas, y de estos dos les muestro un par de diapositivas. Esta es una rótula bipartita claramente en sufrimiento, con signos de edema óseo. Hay que resecar este fragmento, y esto es una patología que yo he encontrado en pacientes, no sé si ustedes lo han visto. El paciente le dice: doctor, yo me voy a arrodillar en la cama y siento un corrientazo, siento como una bolita, y son granulomas, parece que son postraumáticos, y los hemos identificado claramente. Uno le quita es como un hemangioma, es como un tejido fibroso postraumático, y los pacientes mejoran dramáticamente. La evaluación radiológica incluye las radiografías comparativas con apoyo, las acciones de rótulas a 30 grados para evaluar todos los ángulos y cosas que ustedes ya conocen. El TAC de rótulas es muy importante porque nos da detalles sobre la articulación patelofemoral, como osteofitos y áreas de mayor densidad que nos indican sobrecarga. Los TAC especiales los pedimos algunas veces para evaluar el ángulo entre la tróquea y la tuberosidad tibial anterior, y de esta manera objetivizar el malalineamiento patelofemoral. Los TAC de anteversiones femorales para documentar claramente el grado de torsión femoral, y en algunas ocasiones los TAC de torsión tibial. La resonancia lo utilizamos mucho para las lesiones condrales traumáticas, y hemos trabajado hace un buen tiempo mucho con la gamografía ósea. Es un estudio metabólico que identifica puntos de pérdida de hemostasia metabólica y muestra un impacto de la alteración estructural sobre el hueso. Nos ayuda la gamografía para diagnosticar esta patología, que es la hiperpresión primaria patelofemoral sin malalineamiento, que es el aumento de la presión vascular dentro de la patela. Se presenta como una rótula absolutamente negra, y después de una anteriorización y una liberación patelar, vemos cómo cambia el patrón gamográfico. Nos sirve también para seguimiento. Estamos haciendo ahora esto, que es la fusión de TAC, resonancia y gamografía. La fusión de imágenes estructurales y metabólicas en una sola imagen nos ayuda para diagnóstico, nos ayuda también para seguimiento.
Vean ustedes este paciente con dolor anterior mayor nocturno, con rótulas negras, y cuando hacemos la fusión con TAC, vemos que la localización es específicamente en la patela sin ninguna afectación de la tróclea. Luego es una hiperpresión pura patelar. Y nos ayuda también para evaluar los otros compartimentos que en el caso de este paciente están completamente sanos. Este es un caso de una mujer de 31 años, dolor anterior de rodilla, y vemos que la patología es específicamente en la tróclea. Luego esto puede ser o de origen traumático o de origen degenerativo. Nos ayuda a tipificar un poco mejor el dolor patelofemoral. Y este es un paciente con artrosis patelofemoral que cuando lo fusionamos con TAC vemos la afectación tanto en tróclea como en patela. Son 3 patrones gamagráficos diferentes cuando hacemos la fusión con TAC. Nos ayuda para enfoque diagnóstico, terapéutico y seguimiento. Este es un hombre de 49 años. Este es el mismo paciente con afectación en tróclea y en patela. Para el enfoque terapéutico, siempre en la fisioterapia debemos hacer un diagnóstico de los desequilibrios musculares desde el lumbar hasta los pies, establecer músculos inhibidos versus músculos hipertónicos, reforzamientos selectivos no solo del vasto oblicuo medial, flexibilidad de todo el miembro inferior, manejo de la retracción retinacular, y en este punto el taping es bastante funcional, el manejo de la propiocepción, y ojo, el paciente no se va a mejorar ni con las 10, ni con las 20, ni con las 30 sesiones de fisioterapia. El paciente se va a mejorar con un plan casero permanente, y después del mes y medio a 2 meses de hacer un plan casero bien llevado, el paciente puede empezar a sentir mejoría. Pero eso lo debemos tener en cuenta para explicárselo al paciente, si no, no va a haber mejoría con la fisioterapia. Evitar las actividades de sobrecarga son muy importantes. Evitar las actividades de sobreuso, control de peso y evaluación en el tiempo. 6 semanas es un buen tiempo para, después de un programa de fisioterapia bien llevado, saber si este funciona o no funciona. En cirugía hacemos muy poco liberaciones laterales aisladas, no hacemos nunca realineamientos rotulianos proximales, y lo que más hacemos son alineamientos rotulianos distales combinados con la liberación lateral aislada. El enfoque rápidamente, ejecutivo, porque esto estoy en el tiempo ya. Rara vez hacemos liberación lateral aislada, de pronto solamente en la hiperpresión pura del retináculo lateral. Cuando el paciente no mejora con fisioterapia, hacemos una medialización pura tipo de trillar si tenemos mal alineamiento, sin artrosis. Si el paciente tiene una artrosis leve o moderada, hacemos un trillar modificado, y es que el corte lo hacemos más oblicuo para tratar de que la tuberosidad no solo medialice, sino levante un poco. Cuando tenemos una hiperpresión patelar sin mal alineamiento o una artrosis patelofemoral aislada en el paciente joven, hacemos la cirugía de Macher, que es por interposición de un injerto en la tuberosidad sin medialización. Y cuando tenemos mal alineamiento y artrosis en un paciente joven, hacemos medialización y anteriorización, o sea, entritrillar más Macher. Como conclusiones, el síndrome de dolor patelofemoral es multifactorial. Todos los pacientes son diferentes. El diagnóstico de los síndromes de dolor patelofemoral es principalmente clínico. Tener siempre en mente el diagnóstico diferencial. La fisioterapia es el pilar del tratamiento, es compleja, es artística y debe ser permanente. Los estudios funcionales son muy útiles, como las gamografías y las fusiones. Yo opero muy pocos síndromes de dolor patelofemoral, aunque reconozco que la cirugía bien indicada y atendiendo detalles tiene muy buen resultado. Manejar los síndromes de dolor patelofemoral es un arte que se perfecciona con la valoración juiciosa de cada paciente y con el tiempo. Muchas gracias. El doctor Luis Fernando Rodríguez se tiene que retirar a otro salón. Si tienen alguna pregunta, por favor, en este momento